que hoy día vamos a recordar, algo que hemos venido hablando quizás durante estos años acerca de, bien lo decía nuestro hermano Pablo, acerca de la enseñanza y nuestra responsabilidad de enseñar a los hijos. Y si bien es una enseñanza repetitiva, reiterada, sin duda es importante para nuestra vida. Pero hoy día lo vamos a enfocar específicamente en una edad de nuestros hijos. Y vamos a ver nuestra responsabilidad, la responsabilidad como padres y finalmente la responsabilidad que tienen la edad de la adolescencia y la juventud. Porque la palabra del Señor dice en Efesios 6, verso 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo reflexionaba en la semana que muchas veces cuando nosotros leemos este pasaje y hemos enseñado durante todos estos años, hemos fallado quizá en algo. Que esta palabra, cuando nosotros leemos vuestros hijos, nuestra imagen, nuestra perspectiva se va directamente a los más pequeños. Aquellos que están creciendo en la niñez, en el ministerio de niñez, sus hijos. Pero hemos dejado quizás de lado una edad que es sumamente importante. Y es que también aquí nos dice que le enseñen solamente a los más pequeños, sino que dice que les enseñen a los hijos. Y los adolescentes y los jóvenes también son hijos. Y entonces hemos predicado acerca de la responsabilidad de los padres para con sus hijos, pero nuestra imagen inmediata se va, la responsabilidad de los papás, a los niños pequeños. Pero hermanos que tienen adolescentes y que sin duda los tendrán el día de mañana, todos estos niños que llegan, alrededor de 60 niños, un día serán adolescentes y un día serán jóvenes. Y la palabra dice: enseñen a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Y por eso digo, quizás en eso hemos fallado, hermanos. Porque así como predicábamos hace muchos años, porque esto viene desde muchos años, que la responsabilidad no es del ministerio de niñez, bueno, también la enseñanza de los adolescentes y de nuestros jóvenes no es responsabilidad del ministerio de juveniles y no es responsabilidad del ministerio de jóvenes. ¿De quién es la primera responsabilidad? De los padres. Y vivimos en una sociedad, nuestra hermana Meredith, que trabaja en un colegio, y aquellos que trabajan quizá en el sector de la educación, ella manifestaba en la mañana, a modo de conversación, decía: yo trabajo en el Liceo Bicentenario. Y veo adolescentes que finalmente, hijos de padres cristianos, lamentablemente perdiéndose en el camino de la sociedad y el mundo. Adolescentes y jóvenes que gritan auxilio. Hemos aprendido que sin duda el mundo tiene sus filosofías, sus principios, y que sin duda es nuestra responsabilidad, hermanos, que ellos, los adolescentes y los jóvenes, puedan vivir bajo los principios de Dios. Y como iglesia nos gozamos en la juventud porque hace años atrás decíamos: los jóvenes llevan la delantera, porque ellos han tomado la enseñanza, ellos han transformado su vida, ellos han decidido seguir a Dios y también han decidido servirle a Dios. Nuestro hermano aquí presente, en la alabanza, en el servicio, en los diferentes ministerios. Años anteriores eran los jóvenes quienes, bueno, igual todavía algunos siguen en el ministerio de niñez, enseñando finalmente en los diferentes ministerios. Y nosotros nos sentíamos gozosos de que ellos, van adelante. Pero eso no quita, hermanos, que es nuestra responsabilidad enseñarles a ellos. Hemos tenido conversaciones con ellos que nos dicen: necesito un consejo. Y lo buscan en el pastor, en algún consejero más adulto. Porque lamentablemente quizás no han podido encontrar el consejo
en sus padres. Y es un diagnóstico lamentable y triste muchas veces. Pero de eso vamos a hablar en la mañana, porque Dios ha manifestado su sabiduría no tan solo para los más pequeños desde la fundación del mundo, sino que la ha manifestado para todos, para los adolescentes, para los jóvenes. ¿Cómo debemos criar? Porque aquí dice criar en disciplina y amonestación del Señor. Yo sé que en esta etapa de la adolescencia y la juventud sobre todo, los padres crean expectativas justas de lo que quieren para sus hijos. ¿Por qué justas? Porque una expectativa justa es decir, sí, yo quiero que mi hijo viva en la sociedad, tenga un buen trabajo, que en sus estudios le vaya bien y que sea un buen muchacho. Pero nos hemos preguntado qué demanda Dios de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Los jóvenes y ellos nos hemos preguntado cuál es nuestro rol en medio de la iglesia. Y Dios sí ha manifestado toda su sabiduría para nuestra vida. Yo conversando con los jóvenes muchas veces me preguntan, Roberto, ¿qué estudio ahora? ¿Qué puedo estudiar? Me preguntan. Porque nuestra fe se basa en crear nuestra propia fe más que recibir la fe de nuestras generaciones. Porque decimos nosotros, ¿qué puedo estudiar? Teológicamente nos vamos, teológicamente digo porque lo primero que hacemos es buscar un estudio que nos ayude a comprender la teología. Pero Dios sí nos ha enseñado por medio de la Biblia qué es lo que deberían estar aprendiendo nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Porque claro, nosotros podemos estudiar teología y los libros de la Biblia y aún así nuestra vida aún así no ser transformada. Y los adolescentes necesitan de la sabiduría de Dios. Y vamos a ver cómo Dios derrama su sabiduría en medio de su pueblo, en medio de nuestros adolescentes, en medio de la juventud. Y el libro de Proverbios nos enseña de eso. Salomón es quien en su mayoría escribe este libro. Estos proverbios son escritos en su mayoría Salomón. Y lo hemos aprendido en varones el día miércoles. Lo hemos aprendido que sin duda Dios derrama su sabiduría. Y el libro de Proverbios, Salomón derrama estos proverbios con la sabiduría de Dios. ¿Ya? Con la sabiduría de Dios. Y este libro en específico se dice que se ocupaba para instruir a los más jóvenes, a cómo ellos debían vivir su vida. Entonces, cuando los padres no saben quizás cómo enseñar a sus hijos, bueno, Proverbio es un buen libro, un consejo, Proverbio es un buen libro para tomarlo, leerlo y escudriñarlo y ahí finalmente encontrar todos los temas que deberíamos enseñar a los adolescentes y a los más jóvenes. Habla del dinero, habla del trabajo, habla del matrimonio, habla de la sexualidad, habla de la insensatez, habla de la pereza, habla de las influencias, habla de las amistades, etcétera, 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 etcétera. Habla de todo el libro de Proverbios y los vamos a ver en algunos ejemplos. Tomemos nuestras Biblias. Nuestro hermano Alexander compartía siempre PPT esta mañana. No tenemos PPT. Porque tenemos nuestra Biblia, ¿sí o no? Bueno, no vino Vale Jara que va a vender Biblias. Paso la promoción. Nuestra hermana Valeria Jara va a vender Biblias. Pero tomemos nuestra Biblia y aquí necesitamos nuestra Biblia física. Y si no tiene una en su mano, ¿qué hacemos? Nos acercamos a un cristiano. Así que si usted no tiene una Biblia en su mano, puede acercarse a su hermano que está al lado, porque esta parte quizás es a modo también de enseñanza, para entender bien. ¿Escucho una música? Para entender bien cómo el libro de Proverbios nos enseña.
Y ustedes se darán cuenta en el libro de Proverbios un contexto que se da, la comunicación entre un padre y un hijo. Y es bueno tomar Proverbios por lo mismo, porque nos muestra ese contexto de la enseñanza entre un padre y un hijo. Fijémonos, por ejemplo, capítulo 1, verso 8. Solamente el verso 8, la primera frase que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice, hermanos? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Capítulo 3, ¿cómo inicia? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, ¿cómo comienza? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Capítulo 5, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Capítulo 6, hijo mío, si salieres fiador para tu amigo. Y así el 7 y el 8, finalmente del 1 al 8, nos muestra 10 conversaciones que tiene, 10 charlas que tiene un padre con su hijo adolescente o joven. O sea que el libro de Proverbios en estos primeros 8 capítulos nos muestra ya consejos que nosotros deberíamos transmitir a los adolescentes y a nuestros jóvenes. La pregunta primero es, hermanos, ¿tomamos tiempo para conversar y comunicarnos con nuestros hijos adolescentes y jóvenes? ¿Les sentamos enseñando la sabiduría de Dios a ellos o solamente tomamos en cuenta los más pequeños y los adolescentes que vivan su vida tranquilos? Porque es una etapa difícil la adolescencia, sin duda. Se dice que es una segunda niñez, porque cuando chicos empiezan a aprender, la primera niñez empiezan a aprender todo. Pero en la adolescencia nuevamente empiezan a formar su carácter y su identidad. Y es sumamente importante derramar la sabiduría de Dios para con su vida, para realmente llegar a la imagen de nuestro Dios. ¿Qué nos enseña Proverbios y algunos ejemplos de la enseñanza de un padre hacia un hijo joven? Proverbios capítulo 1, verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Ya nos está mostrando Dios a través de su sabiduría y estos versículos que Él derrama la sabiduría para que el padre enseñe al adolescente y al joven de que hay una realidad en el mundo, de que hay una sociedad violenta que atenta contra el prójimo y que esa sociedad va a tratar de influenciar a los jóvenes. En ese tiempo, cuando se escribe este texto, lo que trataban de hacer y enseñar a los jóvenes estaba en el contexto de que los jóvenes vivían en sectores rurales y ellos por temas laborales debían introducirse en la ciudad para poder trabajar y para poder vivir. Entonces, ante esto, se dejaba el libro de Proverbios para que los padres les enseñaran antes de que ellos fueran a esa sociedad y aprendieran los consejos necesarios para saber cómo vivir. ¿Y qué nos enseña el pasaje? Que el padre en este caso le estaba conversando con un hijo en su casa, en la familia, le estaba diciendo, hay una realidad en el mundo. Cuando tú vayas a la ciudad a trabajar, hay hombres violentos que atientan contra el prójimo y que tú tienes que, en este caso, tomar la decisión de decir, no voy con ellos. Porque el verso 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Personas que te tratarán de influenciar en tu vida, pero que tú no debes dejarte influenciar. Esta sabiduría fue escrita en el Antiguo Testamento,
No existían las grandes ciudades, no existía ni Villarrica ni Temuco. Pero ya en ese entonces Dios sabía que debía derramar su sabiduría para que los padres aconsejaran de estos temas a los adolescentes y a los jóvenes. Imagínense, cientos de años atrás, Dios transmitiendo su sabiduría en estos sencillos consejos. Y hoy vivimos en una sociedad donde nuestros hijos tienen que irse a Temuco, Concepción, Santiago y sucesivamente a grandes ciudades, donde la sociedad lamentablemente atienta contra su prójimo y nosotros decimos, tome hijo, le pago el arriendo, le pago toda su provisión, vaya a estudiar. Pero nos dedicamos, hermanos, antes de que ellos se introduzcan en esta sociedad, una sociedad que los tratará de influenciar y que es una realidad que vivimos, tomamos el tiempo de tomar la Biblia y escudriñarla y decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué consejo le damos antes de ir a esta sociedad? Bueno, la sabiduría de Dios es sencilla. Dice que tomes a tu hijo en el contexto de tu hogar y converses con él. Si pasaras esta realidad, te digo, hijo, no te dejes influenciar. Pero lamentablemente, como muchas veces no lo hemos hecho, los hijos finalmente caen en los brazos de estos engañadores. Porque son lamentablemente engañadores. Engañan sin duda a los adolescentes y a los jóvenes. Capítulo 3, y vamos a ir solamente avanzando rápidamente. Nos enseñan diferentes cosas. Dice capítulo 3, nuevamente empieza con una nueva conversación y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. El libro de Proverbios derrama su sabiduría, la sabiduría de Dios es derramada en este libro, para que nosotros la podamos transmitir y podamos decirle a nuestros hijos, hijo, adquiere sabiduría. Jesús mismo crecía, Mateo 5, verso 48 dice, Jesús mismo crecía finalmente adquiriendo la sabiduría de Dios con un propósito, poder ser como su Padre. Dice él, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un proverbio también, capítulo 23, verso 22 al 24, dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no lo vendas. El padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se solaza, que es sentir consuelo y placer. Entonces, ¿cuál es el propósito sin duda de los padres? Es transmitirle sabiduría a sus hijos, a los adolescentes y a los más jóvenes. Capítulo 4 de Proverbios dice el mismo Salomón, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcan cordura, porque hoy doy buena enseñanza, no desamparéis mis leyes, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Salomón recordaba su juventud, cuando tenía a sus padres. ¿Qué es lo que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Pero Salomón en este momento no transmite este recuerdo cuando él, en este caso, le pide a Dios sabiduría, sino que en el contexto de la sabiduría de Dios, Salomón se acuerda de sus padres. Que sus padres, ¿quiénes eran?
Betsabé y David. Recuerda cómo sus padres en la juventud le decían: Salomón adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. ¿Qué concluimos con esto, hermanos? Muchas veces nosotros necesitamos sabiduría para entregarla a las futuras generaciones. Bueno, Dios derrama su sabiduría en los padres para ser transmitida a los hijos. Salomón se acuerda que la sabiduría que él en este caso recibió, la recibió de sus padres y no de otra persona, sino que la sabiduría de Dios que necesitaba para su vida la recibió por medio ¿de quién? De sus padres. Y es el propósito y nuestra responsabilidad sin duda para, vuelvo a repetir, para con los adolescentes y para con los jóvenes. Capítulo 4, verso 14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Verso 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, ni pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y bueno, y podemos seguir, y Proverbios reitera consejo tras consejo, tras consejo, tras consejo. Del capítulo 9 en adelante, el capítulo 10 en adelante, cada versículo, hermano, es un proverbio, es una enseñanza para nuestra vida. Recordemos que el libro lo ocupaban en este caso los mayores para enseñar a los jóvenes. O sea que cada proverbio es una enseñanza para aquellos jóvenes que se encuentran aquí, para los adolescentes, pero sin duda también es una enseñanza para nuestra vida. Jesús mismo adquiría esta sabiduría. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Él recibía la sabiduría de su Padre. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, Dios siempre ha sido un Padre comunicador con su sabiduría. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo adquirió sabiduría. Nuestro mayor ejemplo a seguir. Dice Marcos capítulo 6, versos 2 al 3, dice: llegó el día de reposo y Jesucristo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? La gente se maravillaba de la sabiduría de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pero que fue transmitida por su Padre celestial. Dicen: este que es carpintero solamente, ¿cómo nos va a hablar con esta sabiduría? Bueno, la sabiduría de Dios es para todos nosotros, hermanos. En esta expresión que ellos decían: este carpintero, este sencillo viene a hablar con esta sabiduría. Bueno, una de las objeciones muchas veces que no se enseñan a los hijos es que no se sienten capaces. De que lo haga otro que quizás sí, quizás es capacitado para poder hacerlo. De que otro quizás es más sabio que yo, que ese le enseñe a nuestros hijos. Pero Dios derrama la sabiduría para ser transmitida en el contexto de la familia. Y así entonces el libro de Proverbios es un buen consejo, tomar el libro de Proverbios y enseñar a los hijos conforme al libro de Proverbios, porque vuelvo a repetir, toca tema tras tema del matrimonio, del trabajo, de las finanzas, de las influencias, de todo lo que viven los hijos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7.
Dice la palabra del Señor que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Siempre que leemos este pasaje, hermanos, lo manifestamos en la realidad que vivimos hoy en día en la sociedad. ¿Sí o no? Es una sociedad que manifiesta este carácter, el carácter de los hombres en los postreros días. Y yo reflexionaba y decía, sin duda la manifestación del pecado es este carácter. Y le podemos echar la culpa diciendo, sí, son pecadores, por eso viven de esta manera. Pero hermanos, lo que hemos aprendido durante este tiempo, que también ha sido nuestra responsabilidad, que lleguemos al nivel de sociedad que tenemos hoy en día. Que la manifestación de este carácter también ha sido producto de que nuestra responsabilidad como iglesia y como familias de Dios no las hemos tomado para poder transmitir la sabiduría de Dios a las siguientes generaciones. Lamentablemente estamos viviendo las consecuencias y tratamos de restaurar las consecuencias quizás de nuestros errores, de aquella responsabilidad que no hemos tomado en nuestras manos. Porque hoy vivimos en esta sociedad y decimos, ¿cómo podemos resolver esto que está pasando? Pero hemos diagnosticado cuál fue el error que cometimos. ¿Por qué pasó todo esto que se avanzó de un año a otro? Porque esto como que como que apareció de repente, como que estaba ya ahí presente. Y es que, hermanos, vuelvo al inicio. Nuestros adolescentes y nuestros jóvenes necesitan de nuestras vidas. Necesitan de los adultos, necesitan de aquellos que están establecidos en la fe y puedan transmitir la fe genuina para sus vidas, la sabiduría de Dios transmitida para ellos. Porque si no, como jóvenes, nosotros creamos nuestra propia fe y redefinimos el evangelio, mucho worship, mucha adoración, mucho sentimentalismo. Pero la realidad de la vida es que en vez de decirle yo qué es lo que pueden estudiar, deberían ellos tener un fiel reflejo, un ejemplo de la sabiduría de Dios a seguir. Porque ellos tienen estas preguntas y miles de preguntas y un montón de preguntas. ¿Es por qué? Porque no le hemos transmitido la verdad absoluta. No hemos cimentado sus vidas, no hemos arraigado sus vidas de tal manera que ellos se sientan firmes de llevar su vida como cristianos. Pero vuelvo a repetir, como el libro de Proverbios dice, hay una sociedad que también les enseña. Y si nosotros no les estamos enseñando, bueno, les enseñan ellos. Y ellos gritan ayuda. Nuestros adolescentes gritan ayuda. Y yo que participaba del ministerio de jóvenes y estos años, hasta nosotros mismos como líderes lamentablemente hemos fallado. Porque muchas veces hemos discutido de todos, quizás de todos, de los varones, de las mujeres, del esposo, del matrimonio, de los hijos, de los más pequeños, y hemos dejado a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes afuera. Ellos que se reúnen los sábados aquí, cuánta necesidad, hermanos. Si vinieran tan solo un sábado, hermanos. Y
tomáramos el tiempo de conversar con ellos, ¿cuánta necesidad no hay en nuestros adolescentes? ¿Cuánta necesidad no hay en nuestros jóvenes? ¿Cuánta necesidad no hay en nuestros colegios, donde nosotros como cristianos deberíamos estar impactando sus vidas, cambiando y transformando sociedades? El Dios, el Shaddai, se reveló a Moisés. Le dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, que quiere bendecir a todas las familias de la tierra, hermanos. Yo, el Rey de Reyes, el Señor, el Creador, el Libertador, el Salvador, quiero bendecir a todas las familias de la tierra. Pero ¿qué está pasando, hermanos? Nuestras familias están siendo consumidas por la sociedad. Están siendo atacadas por el enemigo. La batalla espiritual, y lo espiritual no tan solo es una batalla en la oración, hermanos, sino que la batalla también es en nuestros hogares, transmitiendo realmente la sabiduría de Dios en cada uno de ellos. Ellos que son inmersos en la sociedad, en esta realidad, hermanos. Gracias, hermano. Dios Todopoderoso, desde un inicio de los tiempos, ha querido derramar su sabiduría para nuestra vida, para los adultos, pero para que a través de esa sabiduría en nosotros podamos transmitirla a las siguientes generaciones. Y si bien ellos tienen su relación con Dios, su devocional con Dios, aún así necesitan de nosotros. Si vemos jóvenes prósperos, entre comillas, que les está yendo bien, nuestros hermanos que viajaron a Iquique, que entregan de su tiempo para poder servir a otros hermanos, aún así ellos, Christopher mismo, Jairo mismo, ellos, todos los que servimos, tenemos necesidades. Los necesitamos a ustedes, hermanos, que nos enseñen, hermanos. Yo agradecía en la mañana, porque sin duda mis padres sin duda me enseñaron. Pero cuando yo llegué a esta iglesia, no tan solo me enseñaron mis padres, me enseñó la familia Mora García, me enseñó la familia de nuestra hermana Meredith, me enseñó cada familia que me tomó y me llevó a su hogar y me entregó la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, los adolescentes del día sábado, nuestros jóvenes, aquellos que están en medio de la sociedad, no son tan solo de los padres, sino que también son nuestros. Y es nuestra responsabilidad, hermanos. Y yo por eso quería tocar nuevamente este tema. Porque decía yo, puede ser reiterativo porque le hemos predicado, de que la responsabilidad sin duda es de los padres enseñar a sus hijos. Pero nuestra mente se iba a los más pequeños, a los niños. Y habíamos fallado y habíamos dejado afuera a los adolescentes y los jóvenes. Y hermanos, son quizás los que más sufren. Porque los más pequeños están junto a nosotros, pero los adolescentes. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, enseñar al primer hijo? Porque lamentablemente en la sociedad estamos tan ocupados que el hermanito, sin duda, recibe la enseñanza del más grande. Y lamentablemente algunos de nuestros hermanos han tenido que tomar esa responsabilidad, que los hermanos mayores tengan que enseñar a sus hermanos menores. Porque nuestra vida en la semana está ocupada. Pero sin duda, hermanos, es nuestra responsabilidad. Y así como Dios se reveló desde un inicio como el Shaddai, el Todopoderoso, ¿por qué se reveló a Moisés de esta manera? Para decirle: yo soy el Todopoderoso,
que va a cumplir mi promesa y que va a bendecir todas las familias de la tierra. Que aún en nuestras debilidades, que aún en nuestras faltas, Él sigue siendo inmutable y Él sigue siendo el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que oye, el Dios que ve, el Dios que interviene en la historia. Y demos gracias a Dios por ser el Shaddai, por ser el Todopoderoso, porque aún cuando en esta sociedad, cuando en este tiempo hay tanta incertidumbre, porque decimos hay incertidumbre, ¿qué va a pasar con nuestros hijos o con las siguientes generaciones? Bueno, Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar, nuestras sociedades pueden cambiar, pero Dios es inmutable y gloria sea a Él mismo por eso. Él es el que no cambia y Él es el que hace la obra. Hay una frase, hermanos, y con esto termino. Hay una frase que el pueblo judío reiteraba, y es que ellos al recordar a Dios o los nombres de Dios, ¿qué nombres ocupaban? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si bien esta frase viene a expresar el recordar como pueblo, recordaban ellos a través de esta frase la fidelidad de Dios a través de la historia con ellos. Pero esa frase también viene a destacar algo, hermanos, algo significativo en ese entonces para ellos como pueblo. Es que para los más pequeños y para los adolescentes, su Dios era el Dios de los antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para ellos su Dios era el Dios que seguían sus padres. Y si para ellos era el Dios que seguía a sus padres, para ellos también era la sabiduría que seguían sus padres. O sea, con esta expresión también decían, yo voy a seguir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo voy a seguir la enseñanza de la fe de mis padres que siguen a este Dios. Yo recordaba en la mañana, le decía a mis hermanos, fuimos a visitar a mi tía en Panguipulli, que tiene 96 años aproximadamente, de las mayores de la generación de mis padres. Y ella recordaba cuando ella, por su edad, ya no puede ir a la iglesia, pero recordaba cómo en su juventud buscaba al Señor. Y bueno, la fuimos a visitar también en un tiempo cuando lamentablemente había fallecido uno de mis tíos. Y se junta la familia. Y gracias a Dios, la mayor parte de la familia es cristiana. Y ellos recordaban sus historias, cómo ellos buscaban al Señor y cómo ellos experimentaban a El Shaddai, al Todopoderoso. Y ella recordaba en su juventud y ya de adulta que recorrían 7 kilómetros para poder ir a la iglesia. Que se levantaban a las 6 de la mañana para poder ir a la iglesia. Sea lloviendo, sea independiente del tiempo. Y uno dice, ¡qué fe! ¡Qué mujeres y hombres de Dios! Y cuando tú te encuentras en medio de esas conversaciones, de la fe que vivían ellos en sus tiempos, tú dices, yo quiero esa fe. Yo quiero esa fe que realmente mueve montañas. Una de las características del cristianismo antiguo era que realmente ellos demostraban su fe. Y tú veías en su vida realmente que ellos eran cristianos, que no se avergonzaban, que sus conversaciones realmente eran edificantes para nuestras vidas. Y tú te gozabas y decías, yo quiero seguir eso. Y yo cuando me encontraba ahí y ellos conversaban y decía, yo quiero seguir de esta manera. Yo quiero tener su fe. Yo quiero seguir su Dios.
esa fe genuina, hermanos? La pregunta es, ¿nuestros adolescentes y nuestros jóvenes se sienten motivados por nuestra vida? ¿Somos ejemplos a seguir de la sabiduría de Dios? ¿Vivimos una fe genuina? ¿Vivimos una fe que ha sido transmitida a través de la eternidad, a través del inicio de los tiempos? Porque muchas veces nos enredamos todo, como que si fuera la sabiduría de Dios algo nuevo para nuestra vida, cuando ha sido derramada desde el inicio de los tiempos, hermanos. La sabiduría de Dios siempre ha estado presente. Dice el libro de Proverbios que grita en las calles, se encuentra en las esquinas de las plazas, manifestando que está ahí accesible para nosotros y para nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitan nuestros jóvenes? Buenos. Que nosotros tomemos realmente la responsabilidad, que nuestra vida sea transformada, que nos acerquemos a este Dios, que podamos ir y que Dios se revele a nuestra vida y podamos conocer a El Shaddai, al Todopoderoso. Porque, hermanos, yo cuando hacía esta reflexión y me dijeron, habla acerca de que los padres tienen la responsabilidad para los adolescentes y para los jóvenes. Y es una necesidad tremenda, que ellos gritan ayuda. Yo dije, de nuevo vamos a hablar de ello, sin duda, de la responsabilidad de los papás hacia los hijos, un tema reiterado. Y mientras escribía por horas este tema, por horas, Dios realmente golpea mi corazón y me dice, tu vida puede aprender todos los principios. Podemos saber qué hacer. Pero aún así, si no me conoces a mí, no tiene absolutamente... no sirve de nada. ¿Realmente conocemos al Shaddai, al Todopoderoso, hermanos? ¿Conocemos al Dios que se revela en nuestra vida y nos transforma y nos empuja a llevar un hogar cristiano? ¿Una vida realmente transformada? ¿O venimos aquí cada día domingo a aprender principios para que después en la semana no los hagamos? El principio, ¿saben por qué el principio de la sabiduría de Dios es el temor de Jehová? Porque, por ejemplo, para poder aprender a leer, ¿qué se necesita primeramente? El principio, saber el abecedario, las primeras letras y así. Bueno, para adquirir sabiduría es el principio. Lo primero es aprender el temor de Jehová. Porque si yo no tengo temor de Jehová, hermanos, ¿qué va a pasar? Vamos a aprender principios, las enseñanzas van a ser transmitidas a nosotros, y nosotros, como no tenemos temor de Jehová, en la semana, chao, yo vivo mi vida como yo la quiero vivir. Por eso el principio de la sabiduría de Dios es el temor de Jehová. Porque cuando aprendemos el verdadero temor a Jehová, yo vivo mi vida en el temor de Él. No como un temor de miedo, sino como un temor reverente a la gracia y al amor que hemos recibido de parte de Él, del Shaddai, del Todopoderoso. Hermanos, necesitamos conocer a nuestro Dios. Primer paso en nuestra vida. Necesitamos, así como Moisés, tener un encuentro con nuestro Dios día a día. Lo hemos aprendido con varones en nuestro retiro. Necesitamos tener un día a día, un encuentro cara a cara con nuestro Dios. Para que Él nos diga, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso y yo transformaré tu vida para bendecir todas las familias de la tierra. Éxodo capítulo 3, verso 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, le dice a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego a Jehová,
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El pueblo vivía en aflicción, hermanos, y Dios intervino. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Permiso. A lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El pueblo estaba en aflicción, hermanos. Nuestros hermanos jóvenes y adultos aún sirviendo, aún siendo caras visibles, hermanos, ellos necesitan de nosotros. Ellos necesitan porque están en una sociedad. Ellos gritan, ellos claman, ellos están viviendo en aflicción, consumidos en las enseñanzas y principios de este mundo, viviendo, ya no tan solo cuando antes decíamos viviendo en la drogadicción, en el alcoholismo, sino que viviendo cosas peores en sus vidas. Bueno, el Dios, así como Moisés, escuchó, vio, pero intervino. Y ese es el Dios mismo de hoy. Y Dios quiere intervenir y ayudar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Pero vuelvo a repetir, hermanos, Proverbios nos enseña que muchas veces la sabiduría y la ayuda a nuestros jóvenes no es de manera directa a ellos, sino que es transmitida a los padres para que los padres la transmitan a su vida. Yo le decía a Alexander que graba, que saluda a todos los hermanos que están viendo también la grabación después. Quizás no es un tema para grabar. Y que el Señor nos brinde amor para recibir esta palabra, porque sin duda es dura para nuestros corazones. Pero se debe decir porque es una realidad que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes nos necesitan. Pude haber tomado otra predicación, pero yo sé que la realidad de ellos es que nos necesitan, hermanos. Si tú tienes hijos adolescentes, te necesitan aún más. Pero como iglesia también son nuestros y necesitamos apoyarles. Este próximo fin de semana ellos tienen un retiro. Y sin duda nos necesitan en la parte práctica, en la provisión y varias cosas del servicio. Pero donde más nos necesitan también ellos es que nosotros les enseñemos la sabiduría de Dios. Y si no la conocemos nosotros, hermanos, nos debemos acercar a Dios para que Él nos las enseñe primero a nosotros. Que el Señor bendiga nuestra vida. Que así como cada vez que le pedimos sabiduría a Dios, también podamos pedirle el valor de poder cumplir con la responsabilidad de transmitirla a ellos.